Vamos a hablar ahora con Francisco Guibert, consultor político. Lo hemos convocado porque, claro, se conoció en estos días, o recordamos, para ser más precisos, que ocurrió un balotaje, una segunda vuelta que cambió mucho la historia en el país y que a partir de ese momento nos encaminamos a cumplir ya un año de mandato de las autoridades nacionales con un presidente que mantiene, o incluso de acuerdo a quienes analicen los datos, incrementa o sostiene su imagen positiva, y esto de alguna manera es una novedad considerando comparaciones anteriores. Guibert, buenas noches, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pensaba un poco en estas circunstancias a las que estamos llegando al primer año de mandato, y ¿usted qué lectura hace considerando que estos números que se conocen con alguna variante, en más en menos, de alguna manera hablan de una tendencia, consolidan al mandato presidencial, a pesar de todas esas cosas que son tan críticas? ¿Se consolidan también los polos en la medida en que se afirma una tendencia positiva hacia el presidente? Mirá, vos sabés que cuando me convocaste, siempre entro a ver las anotaciones que hago cuando me llamás y bueno, cuando me tirás los temas para charlar. Y hay algo que vengo repitiendo, que es muy interesante, que charlamos acá cuando me llamás, es que nada, la tendencia positiva del presidente es algo que siempre marcamos y que los estudios lo marcan y que inclusive con alguna baja, con la cuestión universitaria se pudo haber retocado un poco, pero esto siguió y así sigue, digamos, se mantiene o sigue creciendo, algo que, nada, creo que para el análisis para no resiste análisis porque, digamos, obviamente cada uno desde su lugar puede decir estoy mejor, estoy peor, pero en la generalidad hay un sistema que hay, la mayoría de las personas dijeron basta de un sistema anterior, queremos otra cosa y vamos a darle tiempo, creo que eso es lo más interesante. Eso, y después profundizo. Segundo, la cuestión de que la oposición se ha visto desgranada, está desorganizada, está perdida, no sabe para dónde ir. El peronismo se divide, la Unión Cívica Radical se divide, el PRO intenta juntarse a unar filas, pero Macri va por un lado, Marifeño Vidal, Larreta. Bueno, creo que esas son todas cuestiones que abonan a que hoy tengamos un presidente que está fuerte, que obviamente ha prometido algunas cuestiones y en cuestiones de plazo no ha cumplido, pero sí tienen como una gran estrategia que hablábamos en otra cosa, en otro momento también el tema de la política y de venir de afuera y de no querer hacer política y la política y la casta, pero hoy si vemos rápidamente algunos análisis que tienen que ver con el famoso poroteo en diputados, lo han sabido manejar, bien o mal, pero lo han sabido manejar, y así han podido inclusive romper al radicalismo, que se parta y que puedan votar junto con la Libertad Avanza. Lo mismo han hecho con el peronismo, lo mismo han hecho con el PRO. Entonces me parece que es muy interesante y es para quedarse un rato largo analizando por lo menos estos tres puntos que yo te planteo, que tienen que ver con la política, la oposición y después con el momento en el darle tiempo. Creo que eso es muy interesante, que no venía pasando, que no le pasó a Macri, que a Cristina podemos hacer algún tipo de análisis, pero tampoco le pasó y a Milei le está pasando. Creo que es muy interesante. Por eso preguntaba en relación a esta situación que ve el presidente y que de alguna manera también la expresa muy contundentemente porque suele jactarse de este acompañamiento, si se está consolidando el antimileísmo. Hablaba de polos en este sentido, sí, con una oposición desgranada, pero entendiendo que se está conformando un humor negativo hacia la gestión. Esto va a ser como con los otros grandes actores que tuvo la política argentina, el presidente y el anti que surge y a partir de ahí se organiza la oposición. Sí, mirá, creo que está muy bueno lo que planteas por dos cuestiones. Uno es que obviamente la Argentina históricamente se ha manejado en dos polos opuestos siempre, y eso es una raigambre muy argentina, muy de nosotros, de si no sos esto, sos lo otro. Me parece que eso ha intentado romper el presidente, pero se gesta. El problema en esto es que no hay nadie quien los aglutine, digamos. Entonces me parece muy interesante, inclusive si vemos, analizamos un poco la discusión y el tras bambalina, el off the record de lo que fue la discusión de juntar los votos para para discutir la ley de ficha limpia, había off the record personas de la Libertad Avanza, diputados de la Libertad Avanza, decían, no, pará, no planteemos lo de la ficha limpia porque Cristina
aglutina a un gran sector que no lo aglutina a otra gente, y es interesante plantearnos en Cristina o nosotros, y ahí ganamos por lejos, y una tercera posición no existe, no hay, hoy Macri no se plantea hoy, por lo menos en mi punto de vista, no se plantea con posibilidad de poder competir. Nada, del otro lado no veo otra figura de ese calibre, del regalismo, todo de Loredo, me parece que Morales desde el norte no lo veo. Entonces se está gestando, el problema es que nadie lo está capitalizando, y me parece que eso lo entendieron muy bien desde La Libertad Avanza. Y eso creo que lo entendieron también los gobernadores que están en gestión, que cuando pueden tratan de mostrarse muy activos o con mucha iniciativa, pero todavía nadie de alguna manera trata de sobresalir excesivamente, temiendo quizás quedar en esta primera plana que después lo exponga a confrontar directamente con el presidente. Lo hizo Nacho Torres al comienzo de la gestión y no le fue muy bien a nivel nacional. Me da la impresión que aquí hay también, de aquellos que tienen hoy gestión, una prudencia que habría que marcar. Vos sabés que es muy interesante eso, porque los gobernadores están dedicándose exclusivamente a gestionar internamente y tratar de conseguir lo que puedan conseguir en ese poroteo de los legisladores, de los senadores, y nadie ha levantado demasiado la vista y nadie ha sacado la cabeza demasiado. Me parece interesante eso en el sentido de que en las intermedias, las elecciones intermedias, parece que se juegan muchas cosas, no solamente que se afiance un partido político nuevo o un sector político nuevo como La Libertad Avance, los candidatos sin la posibilidad de que el presidente arrastre los votos y empezar ahí a conocer algunos actores nuevos en diferentes provincias, sino que en la posibilidad de no tener plata, en esto de no hay plata que se repite, en la posibilidad del gobierno nacional de tener esa caja que ha recortado, pero que también ha dado mucho. Me parece que estas elecciones intermedias van a dar esta posibilidad de poder, ver quiénes están jugando y quiénes van a jugar. Inclusive gobernadores con mucho peso, como Morales, como aquí en Santa Fe, su disposición es del diálogo, su disposición es vamos a charlar, por más que no consigan nada, por más que no tengan respuesta, por más que muchas veces sean ninguneados, los gobernadores agachan la cabeza y entendieron el juego que está haciendo Milei. ¿Por qué? Yo creo que algo muy interesante de este presidente es que es totalmente impredecible. Posibilidades, cosas que nadie se animaría a hacer, él las hace sin ningún tipo de problema. Entonces me parece que hay un miedo inminente en que puede pasar cualquier cosa. Esto no puede ser que nos saquen esto y se lo saca. No puede ser que hagan tal cosa y lo hacen. Me parece que es muy interesante eso. Y que inclusive charlando acá con consultores, en la Cámara de Diputados, decir, no, es imposible que le saquen que le pongan ganancias a los diplomáticos porque son un gremio muy fuerte, porque son tipos estudiados. Puso ganancias, los tiene a los diplomáticos a las puteadas mal, por gente que se quiere volver de los destinos, y no pasa nada, digamos, esto sigue. Mondino se va o no se va, cometen un error o no cometen un error, eso se puede analizar, se va, digamos. Creo que esas posibilidades de no poder anticiparse o no poder creer que algo suceda y sucede, es un miedo inminente, y que me parece que eso como herramienta política es tremendo. Pensando un poco en el año que viene, se organizó el partido La Libertad Avanza, ya ahora es una marca nacional, pero también en Santa Fe una presentación, y esto de alguna manera nos pone a pensar cómo va a ser la competencia con el oficialismo provincial. ¿Importa que tenga un buen candidato o importa la marca a la que el presidente le va a poner seguramente todas las fichas? Mirá, yo particularmente voy a decir algo que lo venimos como charlando, discutiendo, no algo que muy concreto. Yo particularmente, si vemos las elecciones provinciales posteriores a la de presidente o anteriores, sin la posibilidad de que el presidente acompañe en la lista, no le ha ido bien, no le fue bien en ninguna de estas elecciones. Obviamente, no en todos lados, obviamente hay lugares que sí, pero en la mayoría, en la generalidad, el partido político no acompaña la buena performance que tiene el presidente, él como figura política. Entonces yo creo que les va a costar muchísimo porque inclusive hay mensajes que no son claros, que tienen que ver con formas de hacer política o formas o opinar cuestiones que tienen que ver con la economía, con la educación, que
si uno consulta con el presidente opina de una manera, pero si consulta con algunos de los ministros opinan de otra o tienen diferencia, entonces parece que no hay una bajada muy importante, muy fina, eso parece que tienen que pulir desde La Libertad Avanza. Entonces yo creo que tienen mucho por hacer, va a importar el candidato, ahí van a jugar estrategias seguramente a las viejas, a los outsiders, a los viejos conocidos de la política, de la moda, de los influencers, que ahí pueden jugar muchísimo, que les puede llegar a ir muy bien, y a lo sumo una muy buena campaña, pero lo veo bastante difícil inclusive acompañados, bueno, hoy ya el esquema es diferente con Villarroel, que ya, digamos, están totalmente quebrada esta relación, pero también Villarroel bajando candidatos, bajando línea, no creo que el sello solo tenga una buena performance, sino el candidato va a ser clave acá, y no creo que Milei bajando a cada provincia a acompañar a un candidato arrastre una buena cantidad de votos como para poder hacer una buena performance. Una provincial, el gobierno de la provincia decidió encarar algunas reformas también. Todo el mundo sabe que esas reformas que son tan importantes en general deben hacerse en el primer año. Incluso algunos ex referentes de gobiernos opositores del peronismo han hablado de esto, le han mencionado al gobernador que era el momento este primer año para la reforma constitucional, para la reforma previsional, para ir a fondo en temas muy conflictivos. Y finalmente se va el año. ¿Con qué medida cumplida de esas aspiraciones del gobierno de Puyaro? Mirá, yo creo que ha elegido las batallas muy bien. Y si vemos de esa batalla, cuando arrancó el tema educación, me parece que es una batalla ganada y espectacular, que había un sistema educativo que tenía un montón de falencias y que se habían intensificado mucho más en los últimos años. Me parece que ahí buscaron esa batalla, la dieron y me parece que la ganaron y le siguen dando igual, me parece que están ahí trabajando. Esa me parece que una vez cumplido con eso, trabajaron el tema seguridad, que me parece que más allá de los números, no, me parece que hay alguna percepción, o por lo menos podemos ver alguna percepción de que no es lo mismo del año pasado. Cuestiones de inversión, cuestiones de policía en la calle, cuestiones de inteligencia, alguna cuestión cómo han mostrado que podemos conseguir o no, de cómo han tratado en las diferentes cárceles, tipo Policía en Acción, si lo recuerdan, digamos, básicamente estoy hablando de eso. Después de terminar con esa batalla se metieron con la justicia, me parece que una batalla que está muy interesante la que están dando, y bueno, reformaron la corte desde el jueves pasado, y me parece que esa batalla con la justicia está muy buena porque me parece que son conceptos que se trabajaron en la campaña, son conceptos que sin posibilidad de poder discutirlo demasiado, son cosas que había que reformar, que había que modificar, pero para bien. Y me parece que han elegido muy bien las batallas en este año, y que no fueron muchas, pero fueron eligiendo poco a poco, y que de alguna manera lo han sabido llevar muy bien. Yo creo que estamos en noviembre, le falta mes y medio, mes y 10 días, pero me parece que en esa posibilidad de poder elegir las batallas, darlas y ser asertivos, me parece que han hecho una buena gestión en este primer año. Entonces, pensando un poco en esto que decís y también hilándolo con lo que decías del gobierno de Milei sobre aquello por lo que se le tiene paciencia básicamente, que es la economía y sus promesas de campaña, podemos decir que el año que viene los dos ejecutivos, nacional y provincial respectivamente, van a tener para mostrar a la ciudadanía avances en aquello que prometieron. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que obviamente Milei tiene una bajada de la cuestión económica muy fuerte, y creo que lo único que plantea es el tema de inflación, y en eso vienen cumpliendo, y me parece que eso creo que va a ser lo único que van a bajar y decir, lo vienen haciendo en realidad, vienen festejando los números del INDEC en inflación, y parece que eso está cumplido, o va a estar cumplido por lo menos. Y lo que tiene que ver con el gobierno provincial, me parece que también, creo que van a tener particularmente en el apoyo y en todo lo que ellos puedan hacer, va a ser muy difícil, porque obviamente son personajes muy fuertes, pero el traslado de votos va a ser muy difícil, como lo decía recién con lo del presidente, para el gobernador también. Hay algunas ciudades, como acá Rincón, Sauce y demás, que me parece interesante que ahí pueda haber algún foco de trabajar fuertemente en esas gestiones que van a renovar intendente. Pero sí, yo creo que es un balance para mí positivo,
desde esto, como decir, de los objetivos, de las promesas de campaña y lo que lograron. Después podemos hacer otro tipo de análisis, pero que van a ir por otro lado, por otro nivel. Ese análisis y sobre todo el posicionamiento de aquellos que van a querer confrontarlos lo vamos a hacer un poquito más adelante. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Guibert, entonces, a propósito del balotaje y ese número que sorprendió a muchos argentinos en la noche de noviembre, que lo puso en la presidencia, para llevar justamente un poco de reflexión en relación a lo que están jugándose los primeros mandatarios en esta época del año, ya preconfigurando lo que va a ser 2025, donde necesitan el gobernador Puyaro ratificar las conformaciones y sobre todo los apoyos políticos que tiene en la provincia, y el presidente de la Nación claramente incrementar los respaldos legislativos que lo han llevado en este último tiempo a sostener mucha de su agenda de gobierno, apostando básicamente a que no le reviertan los vetos presidenciales.